Acontecimientos después de la muerte y resurrección. ¿Qué crees que hizo Jesús cuando murió y cuando dijo consumado es? Obviamente lo llevaron al cementerio, a un camposanto. Ahí sí es el término real, camposanto, porque ahí estaba el cuerpo de Jesús. Pero ¿qué crees que hizo Jesús? Te voy a dar 12 puntos de lo que hizo Jesús después de la muerte y en su resurrección. Hay muchísimos más, pero hoy te voy a hablar de 12. ¿Por qué? Porque el número 12 es el número del reino de Dios, el número del gobierno, es el número del apostólico. Jesús es el apóstol del Padre, Él es el enviado del Padre. ¿Amén? Ahora, número 1, Jesús le quita el poder a Satanás. En cuanto murió, ayer yo te decía, te lo voy a decir, ayer yo les decía, iglesia, que hay muchas iglesias que tienen cruces. La cruz no puede usarla un cristiano. ¿Por qué? Porque la cruz, del cuarto libro, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, dice que la cruz es un instrumento de muerte, de maldición. Por eso dice, maldito aquel que es colgado en un madero. El principado de Satanás, llamado Crucitas, es el que opera en la cruz y es el que lo llevó al Gólgota al Señor. Jesús en la cruz, después de su muerte, inmediatamente después de su muerte, Jesús le quita el poder a Satanás. Vamos a ver Hebreos capítulo 2, versículo 14. A mí me gusta mucho hablar de la resurrección. Me gusta a mí más hablar de la resurrección que de la cruz. Pero necesitamos hablar primero de la cruz para después hablar de la resurrección. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Jesús fue hombre como tú y como yo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué hizo Jesús? En cuanto murió, en cuanto dijo consumado es, fue a quitarle a Satanás las llaves de la muerte, las llaves, el imperio de la muerte. Jesús le quitó la autoridad a Satanás de la muerte. En cuanto dijo consumado es. Vamos a ver Colosenses capítulo 2. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio en la cruz, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando dijo consumado es, inmediatamente Jesús le quita el poder y la autoridad a Satanás y se va ahora contra su reino, contra el reino demoníaco, contra el reino de las tinieblas. Se va Jesús contra todos los principados, contra los gobernantes, contra las potestades y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que ahí mismo Jesús en la cruz venció ahora a Crucitas. Quiere decir que ahí mismo Jesús en la cruz venció a Satanás. Le quitó el poder, las llaves de la muerte. Se las arrancó de sus sucias garras del diablo. ¿Sabes que en el infierno, en las paredes y columnas que hay un escrito que dice que Jesús venció a Satanás? Dice, por eso dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso está escrito en el infierno, por si no lo sabías. El diablo pensó que era la aniquilación de Jesús, pero no sabía la gran estrategia del Padre y de Jesús y del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Romanos 1:4 dice que el Espíritu de Santidad es aquel que lo levantó de entre los muertos a Jesús, resucitándole al tercer día. ¿Quién creó a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién lo resucitó?
propio Padre, el Espíritu Santo. Amén. Ahora, es importante que entendamos acerca de todo esto. ¿Por qué? Porque es lo que pasó y es el poder que ahora Jesús nos delega a nosotros. Y es el poder que tú tienes que caminar para vivir una vida victoriosa. El poder de la resurrección de Cristo. Número 2. Jesús descendió. ¿A dónde crees que fue Jesús? A las profundidades para predicar a los espíritus encarcelados. Jesús descendió al infierno, que es donde contendió contra Satanás y los principados y las potestades. ¿Qué es eso de despojar a los principados? Es desarmarlos, derrotarlos, quitarles el poder. Vamos a ver Primera de Pedro, pero primero vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4:8. La palabra de Dios dice así: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gloria a Dios. Dice subiendo. Para decir subiendo quiere decir que primero ascendió, bajó. ¿Qué cautiva, qué cautividad? Es importante que entendamos lo que nos dice la palabra, ¿amén? ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno y tan hermoso, tan poderoso, todopoderoso. La otra vez les decíamos allá en Chilchota que Dios es extremadamente tan poderoso que Él, cuando hay nacimientos, tiene todo poder, que Jesús sigue teniendo todo poder, que pone 2 ojos, sigue poniendo 2 oídos, 2 orejas, 2 de todo, 2 brazos, 2 piernas, etcétera, etcétera. Si Él sigue creando a Jesús. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 19 dice: en el cual también fue y predicó a quienes, a los espíritus encarcelados. 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Qué hizo Jesús? Descendió a la parte más baja de la tierra, al infierno. Jesús les predicó libertad a los espíritus encarcelados. Jesús fue al infierno, ¿sabes a qué? A derrotar, número 1, Satanás. Número 2, a derrotar a toda la corte satánica. Y número 3, Jesús fue a predicar libertad a todos aquellos espíritus de los hombres, espíritus de las mujeres que estaban en ese momento, a decirles: yo soy el Cristo. Por eso Efesios 4:8 te dice: subiendo a lo alto, llevándose cautiva la cautividad. Jesús predicó y muchos fueron salvados. Porque acuérdate que antes, cuando las personas morían, no podían irse al cielo. Morían los justos. Murió Abraham, Isaac, Jacob, murió Moisés, murió Isaías, Jeremías, Matías, y bueno, allá están los reyes, pero murieron los personajes y no podían irse al cielo, solamente 2, Elías y Enoc. ¿Y qué pasaba con todos esos santos? Bueno, Lucas capítulo 16, cuando nos habla del Lázaro y el rico, te dice que estaban en el seno de Abraham. Y Jesús fue también por ellos y les predicó libertad y les dijo: yo soy el Cristo. Los que ustedes me creyeron, los que ustedes me siguieron, yo soy. Y Jesús se los liberó y se los llevó, ahora sí, al tercer cielo.
Muy bien, seguimos. Porque esto está interesante. Jesús resucitó en el tercer día. Ayer yo te decía que Jesús murió en el mes de Nisan, que es a mediados de marzo, a mediados de abril, es el mes de Nisan, el primer mes del calendario lunar judío. Los judíos tienen su calendario muy distinto al de nosotros. Nuestro calendario es gregoriano, romano, impuesto por un papa tradicional. Pero el calendario de los judíos es lunar, nuestro calendario solar. Y el calendario lunar judío inicia su primer mes, es el mes de Nisan, que es a mediados de marzo a mediados de abril. Entonces, ayer te decía que es a los 14 días, pero hay personas que te dicen que a los 15 días a los primeros 15 días del mes de Nisan, o sea, si es a los 15 días, estamos hablando que es el 30 de marzo, cuando el Señor fue nuestra Pascua, cuando Jesús fue crucificado y muere. Y aquí nos dice la palabra que al tercer día resucitó. Nos dice que en el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Amén. Ahora, el primer día de la semana en el hebreo es Yom Rishon. Es el primer día de la semana. Yom Rishon. El primer día de la semana, los 4 evangelios te confirman que Jesús resucitó en el primer día de la semana. Vamos a ver Mateo 28:1. Fíjate qué tan importante es la resurrección de Jesucristo. La palabra dice así: pasado el día de reposo, o sea, pasado el Shabbat, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué no vinieron los apóstoles? ¿Que acaso las mujeres estaban más interesadas en Jesús que sus propios apóstoles? Sí. ¿Sabes que hay mujeres más fuertemente adoradoras que hombres? Que se entregan más fuerte a la adoración a Dios, que fluyen más en la adoración a Dios. Y qué vergüenza para nosotros de hombres. Sí. Pasado el primer día de reposo, al amanecer del primer día, ¿sabes cómo a qué horas? Por darte una idea, ¿a qué horas fueron estas mujeres al sepulcro? Antes de las 7 de la mañana, antes de que amaneciera, antes que saliera el sol. ¿Por qué? Porque querían ir a recuperar el cuerpo de Jesús, pero no lo hallaron. Personas que han ido a Israel y han visitado la tumba de Jesús dicen que está escrito en la tumba de Jesús, porque buscan entre los muertos al que ha resucitado. Seguimos. El día de ayer veíamos que cuando Jesús muere hay un terremoto. Las piedras se quitan de los sepulcros y muchos de los santos resucitaron en la crucifixión y muerte de Jesucristo. Pero ¿qué crees? Que también en su resurrección hubo un terremoto. Hubo un terremoto, un temblor en su muerte y su crucifixión, y ahora en su resurrección hay otro terremoto. Mateo capítulo 28, versículo 2. Dice: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Un solo ángel provocó un gran terremoto en esa zona, en esa ciudad, en ese país.
ningún otro evangelio, ni Lucas, ni Marcos, ni Juan, te hablan de este gran terremoto, pero en Mateo sí. El terremoto de la resurrección. Seguimos. Número 5, visitación angelical. Hubo visitación angelical. Aquí ya vimos que un ángel provocó el terremoto y quitó la piedra y se sentó sobre ella. ¿Por qué crees? Simbolizando de la victoria de Cristo. Por eso dice la Escritura, primera carta a los Corintios, capítulo 15, sorbida es la muerte en victoria. Mateo capítulo 28, versículos del 2 al 3. Bueno, ya leímos el versículo 2, ahora vamos a leer el versículo 3. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido como la nieve. Nos habla de un ángel, pero ¿qué crees? Lucas capítulo 24, versículo 4, nos habla de este mismo acontecimiento. Vamos a verlo rápidamente. Lucas 24, 4. Aconteció que estando ellas, ¿por qué? Porque está hablando de las dos Marías, ¿sí? Aconteció que estando ellas perplejas, atónitas, sorprendidísimas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Por qué número 2 y por qué número 1? El número 1 del primer gran ángel que provocó el terremoto, ¿por qué? Porque es el número 1, el número de Dios, de lo indivisible. Y el número 2 que nos habla ahora de dos varones con vestiduras resplandecientes es porque era el número de la confirmación del testimonio del Señor de su resurrección. De Lucas 24, 4. Amén. Ahora vamos a ver Juan capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra así: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Quién vieron a los ángeles? Las mujeres. Si hubieran ido a los apóstoles les toca ver a los ángeles. Hay mujeres que aman mucho a Jesús. Hay mujeres que aman mucho a Jesús. Y ninguna mujer dijo amén y gloria a Dios. Qué bárbaras, hermanas. No aman a Jesús entonces. Ahora, ¿qué nos da esto? Entender que hubo visitación angelical. Y al ver visitación angelical, hay, siguiente punto, hay revelación profética. Mateo capítulo 28, versículos del 5 al 7. Regresemos a Mateo. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. ¿Cuál fue la revelación profética que tuvieron las mujeres? El Señor ha resucitado, no está aquí, tú buscas a Jesús, el que fue crucificado. Ven y dile a sus discípulos, vayan y dile a sus discípulos que los espera en Galilea. Porque Jesús antes de ir a la cruz les dijo, no me veréis más, mas ahora me veréis en Galilea. Después de que cuando el Hijo del Hombre sea levantado, resucitado. ¿Y qué estaban haciendo los ángeles? Trayéndoles el mensaje de revelación a estas mujeres. Cuando tú caminas en el poder de la resurrección,
sigue habiendo visitación angelical y sigue habiendo revelaciones proféticas a tu vida. Seguimos, ya vamos a finalizar. Nomás nos falta analizar el camino a Emaús. Siguiente punto, ¿qué es lo que pasa después de la muerte y la resurrección de Cristo? Bueno, testifica la resurrección. Testifica la resurrección, conviértete en un testigo de la resurrección de Cristo. ¿Cómo te vas a convertir en un testigo de la resurrección de Cristo? Cuando hablas de Jesucristo a otras personas, eres un testigo de la resurrección de Jesucristo. Tú eres un testigo de la resurrección de Cristo. Mateo capítulo 28, versículo 8 y luego versículo 10, para que veas lo que es ser un testigo o testiga de la resurrección. Dice, entonces ellas saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. 10. Entonces Jesús les dijo, no temas, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Qué hicieron las mujeres? Se convirtieron en testigas de la resurrección. Las buenas nuevas. Esa es nuestra esperanza. De que Jesús resucitó. Y como Él resucitó, es nuestra esperanza que también Él nos va a resucitar. Amén. Por eso el cristiano no tiene que tener miedo a la muerte. Tiene que gozarse porque es su pase para ir al cielo. Gloria a Dios. Jesús se apareció a ellas. Entonces fíjate muy bien, te conviertes en un testigo de la resurrección, pero ojo, Jesús te da experiencias. Y cuando Jesús te da experiencias, eso marca tu vida, marca tu corazón, que te transforma de tal magnitud. Seguimos. Experiencias con Jesús resucitado y glorificado. Muchos quieren tener experiencias o encuentros con Dios. Así como Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Cuando Saulo iba a Damasco a perseguir a los cristianos, Jesús se le aparece en forma audible y visible, una gran luz, un gran resplandor del cielo. Y el mismo Jesús le habló audiblemente a Saulo y a todos los que iban con Saulo para prender a los cristianos con las amenazas y los títulos de propiedad, los títulos legales para aprenderlos, encarcelarlos y azotarlos y hacerles y deshacerles. Jesús les dijo a todos, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo cae del caballo. Saulo tuvo que ser quebrantado porque fue un gran orgulloso. Por eso Jesús lo tumba del caballo y permite que Saulo fuera ciego. Jesús tuvo que tratar con el orgullo de Saulo 3 días. Y cuando Saulo reconoce, caído del caballo y ciego, le dice, ¿quién eres, Señor? Y él lo reconoce como el Señor Rey de Gloria. Pero antes no lo reconocía como el Rey de Gloria. Y muchas veces Jesús nos tiene que tumbar del caballo también. Quebrantarnos del orgullo, de la altivez, de la dureza de corazón, de la rebeldía en la que estábamos navegando y luchando contra nosotros mismos y contra Dios. Ahí Saulo tuvo un encuentro
encuentro, una experiencia real y genuina con el Cristo resucitado y glorificado, que le marcó su vida, su corazón, y que dio un cambio a su vida, que de ahí fue el llamado de Dios para Saulo. Hechos 9:15. Y cuando tú te dedicas a ser testigo de la resurrección de Jesús, Él te va a dar experiencias de un Cristo vivo, resucitado y glorificado, de tal manera que tu fe va a ser aumentada, va a tener un crecimiento extraordinario, y tu vida va a dar un giro total de 180 grados. Gloria a Dios. Cuando tienes ese encuentro, esa experiencia con el Cristo resucitado y glorificado, Él vive. cuando tienes esa experiencia con Jesús resucitado y glorificado, el diablo no te da miedo, el diablo no te intimida, el diablo no te amenaza, el diablo no te ciega, el diablo no te enmudece, el diablo no te entorpece. Lo echas fuera. En el nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo: a mi iglesia le daré las llaves del reino de los cielos, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Jesús ya le quitó el poder a Satanás. Jesús ya le quitó el poder a los principados. Jesús ya le quitó el poder a los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Jesús ya le quitó el poder a las potestades. Jesús ya le quitó el poder a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a ver Marcos capítulo 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Esta mujer honró tanto a Jesús, por eso Jesús la honró en su resurrección. Era una mujer que la encontraron en pleno acto de adulterio. Era una mujer de mala reputación, de mal testimonio, mala conducta. Pero cuando se la traen a Jesús, Jesús la cambió, la transformó, la liberó y la renovó. Y se convirtió en una de sus mejores discípulos. Se convirtió en una fiel seguidora de Jesús. De tal forma que aquí Jesús la está honrando a ella. Tuvo un encuentro de resurrección esta mujer. Cuando lo tuvo cuando ella fue juzgada, tuvo un encuentro con Jesús sin haber sido resucitado y glorificado. Pero ahora tiene un encuentro con Jesús resucitado y glorificado esta mujer. Y hoy se necesita seguir teniendo encuentros con Jesús. Dice: yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Cómo estaban todos tristes y llorando? ¿Por qué estás triste y por qué lloras? ¿Que acaso tu Señor no resucitó? ¿Aquel que te formó desde el vientre no vive y reina por siempre? Seguimos. Después de su resurrección, Jesús comienza a encomendar la gran comisión con el poder de la resurrección. Todos los evangelios te hablan de la gran comisión. Todos. Pero vamos a ver Mateo capítulo 28.
Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí Jesús te dice que nunca te va a abandonar. Aquí Jesús te está diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció a Satanás, a la muerte y al pecado. Entonces, bajo esa autoridad delegada de Cristo Jesús, resucitado y glorificado, es que esa potestad nos la entregó a nosotros, aquí a la iglesia. ¡Gloria a Dios! ¿Para qué? Para cumplir con la gran comisión, para arrebatar las almas de las garras de Satanás, del infierno y de la muerte y de la oscuridad, y traerlas a la luz admirable de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque estamos en la autoridad y en el poder y en la dimensión de Jesucristo resucitado y glorificado. Y Jesús nos manda a trabajar, a ganar almas para Él. Jesús nos manda a discipularlos. Jesús nos manda a enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha ordenado a nosotros. Y Jesús nos dice: te prometo que voy a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. Entonces, la gran comisión es y se inicia bajo el poder de la resurrección, de una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa, triunfante en Jesús. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículos del 21 al 23. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo el nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué hizo Jesús? Sometió todas las cosas, a todo el poder infernal. Jesús lo subyugó. Y ahora que nos está diciendo Pablo en Efesios, que tenemos esa autoridad en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Que esa autoridad Jesús nos la delegó a nosotros, dice a la iglesia. Tú tienes que creer eso. Tú tienes que caminar esto. Porque es la verdad de Dios. Seguimos. Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Pero vamos a ver ahorita lo del camino a Emaús. Es importantísimo esto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso, cuando tú oras por alguien y dices en el nombre de Jesús, las cosas suceden. Cuando tú oras por alguien que esté enfermo,
que ocupe milagros del cielo, que ocupe libertad. Y dices, en el nombre de Jesucristo. Estás diciendo del nombre que es sobre todo nombre que se nombra. El nombre que tiene autoridad y poder para romper y deshacer toda obra de Satanás. Llámese enfermedad, deudas, opresión demoníaca, ataduras, yugos del diablo, esclavitud, vicios, cualquier tipo y clase de enfermedad y dolencia. Si hay enfermedad de cáncer, de sida, de lupus, leucemia, Jesús tiene el nombre que sobrepasa cualquier enfermedad. A mí me tocó orar hace años por una hermana que tenía como tumores en la parte de los senos. Una hermana en Cristo de Costa Rica. Oré a distancia vía telefónica, creyéndole al Señor del cielo que Él lo podía hacer. Después de la oración, la mujer dice que sintió un fuego. Después se hace un estudio clínico y el médico le dice, no hay nada, está limpio. Y a causa de ese milagro, de ese testimonio, es que yo tengo ese shofar. Su prima, que es profeta, me lo mandó, me dijo, pastor, quiero sembrar en usted este shofar que yo tengo. Pásame su dirección, se lo voy a mandar hasta México. ¿Por qué? Porque yo he creído en el Dios que todo lo puede. Hay problemas y los problemas pueden ser grandes, pero grandísimo es el nombre de nuestro Dios. Por eso dice la Biblia que Él es el Dios altísimo. Seguimos. Ahora vamos a ver lo que pasó en Emaús. Es algo extraordinario, iglesia. El camino a Emaús que nos habla Lucas capítulo 24. Es increíble ver cómo todavía hay dureza de corazón en la iglesia. Es increíble ver que a pesar de todos los milagros que Jesús hizo en su ministerio, en 3 años y medio de ministerio, todas las resurrecciones que Jesús hizo, todas las limpiezas de leprosos, todas las restauraciones que Jesús hizo, todas las liberaciones que Jesús hizo, todas las sanidades que Jesús hizo, a Jesús lo tenían por profeta, por un gran profeta y no por hijo de Dios. Y la gente aún de sus apóstoles seguían teniendo dureza de corazón. Y hoy en día la gente está igual, sigue teniendo dureza de corazón. Por eso a Jesús le decían, eres tú el carpintero, el hijo de José. Por eso Jesús en Nazaret no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad y dureza de corazón de los hombres. Pero cuando Jesús se iba a Galilea, cuando Jesús se iba a Jerusalén, cuando Jesús se iba fuera de Nazaret, su tierra de crianza, porque Jesús nació en Jerusalén, en la ciudad de David, en un pesebre. Pero cuando Jesús se va fuera de Nazaret, de su tierra de crianza, es cuando Jesús logró hasta resucitar muertos, levantar paralíticos, limpiar leprosos. Aquel que era manco, que le faltaba un brazo, Jesús se lo restituyó. Solamente le dijo, extiende tu brazo. Y hoy en día sigue la iglesia igual, hoy en día siguen igual las personas con esa dureza de corazón. Lucas capítulo 24, en el camino a Emaús, versículo del 13 en adelante hasta el 35 nos vamos a gozar. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Wow. Aquí Jesús ya estaba resucitado.
mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, no lo reconocieran. Y hoy en día así está la iglesia, que a veces no reconoce a Jesús, porque pareciera que los ojos están vendados. Hoy en día hay tanta dureza de corazón en la propia iglesia de Cristo, que no creen en Jesús, no le creen a Jesús. ¿Por qué? Porque sus ojos están velados. Dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienes entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estás triste? Jesús le interesa tu condición espiritual. A Jesús le interesa tus emociones. A Jesús le interesa cómo estás tú. ¿Por qué estás triste? ¿Qué pláticas son estas? ¿De qué estás hablando? El propio Jesús preguntando. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Nunca supo que era Jesús. Y era Jesús que estaba hablando. ¿Que acaso no distinguió la voz de Jesús? ¿Acaso no la discernió? ¿No la entendió? Pues no. Y le dice, ¿eres tú el único forastero, el único extranjero que no sabe? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Ay, Dios mío. No le dijeron de Jesús Nazareno, hijo de Dios, que fue varón profeta. Ni por hijo de Dios lo tenían. Hoy en día sí hay muchos que no tienen a Jesús como hijo de Dios, como Rey y Señor de sus vidas. Hoy en día tienen muchos a Jesús por un simple profeta nada más. Dice que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Esperaban un libertador que los liberara de Roma, de la esclavitud y de la demás subyugación romana de los judíos que vivían en esa época. Así están hasta el día de hoy. Por lo tanto, peleamos con Y dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. gloria a Dios. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista.
Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, cómo le habían reconocido al partir el pan. No lo reconocieron en la voz, no lo reconocieron en su complexión, no lo reconocieron en la autoridad, porque cuando tú tienes autoridad de parte de Dios, en tu voz se denota. No es necesariamente hablar con gritos para tener autoridad. Cuando tú hablas con autoridad, tu voz denota cuando tienes autoridad de parte de Dios. No lo reconocieron en el habla, no lo reconocieron en el caminar, no lo reconocieron al escucharlo, no lo reconocieron al verlo, lo reconocieron hasta que no partió el pan. Y hoy en día está pasando esto mismo en la iglesia de Cristo. Hoy en día sigue pasando lo mismo en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por la dureza de corazón, por la insensatez, por la incredulidad, por el querer creer lentamente. Por eso Jesús les dijo: oh insensatos, lentos en creer las cosas de Dios. Y cuando nosotros nos apresuramos a creer y vemos la gloria de Dios y el respaldo de Dios, nos juzgan y nos tildan de locos. Yo prefiero creer las cosas de Dios a que Cristo me diga: eres un insensato. A pesar de que Cristo ya resucitó y fue glorificado, muchos no siguen creyendo la verdad de Dios. Muchos no siguen creyendo la resurrección de Jesús. Muchos más no siguen caminando el poder de resurrección y de glorificación de Jesucristo. En el camino a Emaús, y finalmente el derramamiento de la gracia. El derramamiento de la gracia. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En el día de Pentecostés, el día número 50 después de la resurrección de Jesucristo, vino un gran temblor, un gran terremoto, un gran estruendo, un viento recio. Y vino el Espíritu Santo como con fuego en cada una de las personas. Por eso de repente tú vas a sentir un calor, un fuego. De repente tú puedes sentir un viento. De repente tú puedes sentir como cierta electricidad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios. Y finalmente vamos a Efesios capítulo 2. Capítulo 2, versículos del 8 a 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
no por obras para que nadie se gloríe. Jesús derrama su gracia. Jesús derrama su gracia. Por eso dice el Evangelio de Juan que Él nos da gracia sobre gracia. Ahora, tú tienes que entender que hay una gracia de Dios. Que hay una gracia de Dios para tu vida. Que es la salvación. Pero aparte hay otra gracia que Él te da en tu vida. Así podemos entender, hermanos, un vislumbre de lo que es la resurrección de Jesús. ¿Qué implica la resurrección de Jesús? ¿Qué desata la resurrección de Jesús? ¿Qué se ministra en la resurrección de Jesús? Es importante que entiendas la muerte, crucifixión y sobre todo la resurrección de Jesús. Porque es por la resurrección de Jesús que nosotros hemos creído en el Evangelio. Muchos iniciadores de sectas y de falsas religiones en el mundo han muerto, pero ninguno ha resucitado. ¿Por qué? Porque esos son mentirosos. El único que resucitó es aquel que es verdadero y bendito y fiel. Amén. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Por eso hace rato te decía, ¿quién lo resucitó? El Espíritu Santo. Y al resucitar a Jesús, cuando Jesús es resucitado, ahí fue declarado verdaderamente Hijo de Dios. Porque se cumplió absolutamente todo. Por eso es importante entender lo que es la resurrección de Cristo. ¿Qué implica en la resurrección de Cristo? Debemos de entenderla. Amén.